Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase virtual de motilidad del tubo digestivo de la Cátedra de Fisiología, Unidad Académica 1 de la UBA. Vamos a ver el último componente del control neurogénico de la motilidad y después nos metemos bien para integrar los conocimientos del primer video en los programas motores. El tubo digestivo se diferencia del resto de los órganos periféricos porque posee un extenso sistema nervioso intrínseco, el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico deriva de la cresta neural y tiene la misma cantidad de neuronas que la médula espinal, por lo que muchas veces lo van a encontrar descrito como el pequeño cerebro. Está formado predominantemente por neuronas inhibitorias y esto va a ser muy importante para la regulación de la motilidad. Posee terminales nerviosas que reciben la información de quimio-mecanorreceptores o la misma terminal nerviosa es el receptor, y esto le permite organizar la motilidad y el resto de las funciones del tubo digestivo en modelos cíclicos estereotipados o programas que inician, mantienen y modulan a efectores, y esos efectores pueden ser musculares, como secretores, inmunitarios, vasculares. Estos programas se encuentran adaptados a dos estados digestivos, el ayuno y la ingesta. Esta separación va a marcar el resto de la clase. El sistema nervioso entérico, entonces, es el primer nivel del control neurogénico del tubo digestivo. El sistema nervioso entérico está organizado en dos plexos. El plexo submucoso de Meissner, que su función principal es controlar las funciones de los epitelios, controlar la secreción y absorción intestinal, la regulación del flujo sanguíneo local, y el plexo mientérico de Auerbach. Este plexo submucoso de Meissner también tiene una función sensorial. La mayoría de la información aferente que recibe es transmitida al plexo mientérico. Este plexo mientérico es el más prominente y el mejor organizado estructuralmente. Su función principal es el control de la motilidad. Va a regular la contracción tónica, la intensidad y frecuencia de las contracciones fásicas, la dirección del contenido intraluminal en sentido céfalo-caudal, y esto lo va a hacer a través de circuitos inhibitorios. Este plexo es el centro de procesamiento de información y lo hace a través de estas interneuronas. Y van a mandar a través de las motoneuronas eferentes su respuesta hacia los efectores. El sistema nervioso entérico le permite al tubo digestivo controlar casi todas sus funciones, mientras que el sistema nervioso autónomo y el central, a través de sus eferencias, lo regulan y modulan. El sistema nervioso entérico tiene la capacidad de generar respuestas coordinadas por sí mismo, como lo vimos en la diapositiva anterior. Esto lo suele hacer con el reflejo peristáltico, el complejo motor migrante, los reflejos entéricos relacionados con la secreción y absorción epitelial. ¿Y cómo controla la motilidad intestinal? Lo hace a través de mecanismos de controles neurales inhibitorios. Inhibe tanto a la célula intersticial de Cajal como al músculo liso. Y esto es lo que explica por qué una onda lenta no siempre genera un potencial de acción, porque está inhibido por el sistema nervioso entérico. Y explica también por qué cuando esta espiga se genera, no siempre es de máxima intensidad, porque también depende de esta modulación inhibitoria, que permite que las espigas varíen en intensidad y por lo tanto las contracciones también varían en su fuerza. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, es el segundo nivel de regulación. La inervación simpática está dada por las fibras postganglionares provenientes del ganglio cervical superior, celíaco y los ganglios mesentéricos superior e inferior, y llegan al órgano efector siguiendo el trayecto de los vasos sanguíneos. Tiene un efecto predominantemente inhibitorio sobre el músculo gastrointestinal y la secreción de la mucosa, y regula el flujo sanguíneo gastrointestinal mediante la vasoconstricción. A través del sistema simpático van a viajar las señales dolorosas que llegan a la corteza.
Fíjense que hace sinapsis en ambos plexos intramurales y se comunica directamente con los efectores. La inervación parasimpática la recibe a través de las fibras preganglionares provenientes del vago, y en los sectores de faringe y esófago se agrega el neumogástrico, y los nervios pélvicos. Se considera que las neuronas postganglionares son las del propio plexo mientérico. Transmite información sensorial no dolorosa, como la de la distensión gástrica con la sensación de plenitud o la sensación defecatoria. Tiene un efecto estimulador de la motilidad y de la secreción de la mucosa e interviene en la relajación de los esfínteres. Este segundo nivel de regulación genera respuestas rápidas que comunican sectores alejados del tubo digestivo, como el reflejo gastrocólico, que es bien evidente en los bebés, esto que dice, bueno, come y enseguida hay que cambiarle el pañal. Cuando se produce la distensión gástrica por ingreso del alimento, vía vago se estimula la motilidad colónica que termina en defecación en los bebés. En algunos adultos también, pero la defecación en los adultos es más compleja. El tercer nivel del control neurogénico es el sistema nervioso central. Por un lado vamos a tener a los centros autonómicos bulboprotuberanciales que van a recibir toda la información sensorial del tubo digestivo. Y además van a manejar 3 programas complejos, que son la deglución, el vómito y la defecación. Por otro lado, la información sensorial recibida a través de la visión, el gusto y el olfato va a ser procesada en el sistema límbico. Y esto daría para otro seminario, pero con esta frase creo que la comida entra por los ojos. ¿Sí? Tiene todo lo sensorial, tiene que acompañar para que nosotros podamos comer. Esta es la importancia del sistema nervioso central a través de sus percepciones, ¿no? A corteza solo le van a llegar las sensaciones de plenitud gástrica y el deseo defecatorio, muy importante también. Entonces, el control neurogénico está dado por 3 niveles de control. El primer nivel, el sistema nervioso entérico, el segundo es el sistema nervioso autónomo y el tercero, el sistema nervioso central. Y el otro nivel de control de la motilidad que me faltaba mencionarles es el control hormonal. El tubo digestivo tiene células endocrinas que se encuentran en el epitelio que liberan péptidos reguladores que modifican la motilidad. Por ejemplo, la CCK, que es liberada por las células I en duodeno y yeyuno, que se libera por la presencia de ácidos grasos, retrasa el vaciamiento gástrico y estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. La gastrina, que es secretada por las células G en el estómago, estimula la motilidad gastrointestinal. Y las sincretinas, GIP y GLP-1, que están secretadas por las células K y L respectivamente, inhiben el vaciamiento gástrico. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los seminarios. Entonces vimos que el control de la motilidad del tubo digestivo dependía de la interacción entre el control miogénico formado por el músculo liso y la célula intersticial de Cajal, el neurogénico con sus 3 niveles de regulación, el sistema nervioso entérico, el autónomo y el central, y el hormonal. Vamos a ver cómo funciona esta interrelación estudiando 2 fenómenos complejos. Primero el reflejo peristáltico y luego el programa motor del ayuno, el complejo motor migrante. El reflejo peristáltico es un programa o patrón motor de trabajo impuesto por el sistema nervioso entérico, que es independiente de los otros 2 sistemas de control neurogénico y se basa en la interacción entre 3 componentes: el músculo liso, las células intersticiales de Cajal y el sistema nervioso entérico. Quiero que presten atención al tipo de transmisión neuromuscular que se encuentra en el tubo digestivo. Fíjense que no existen uniones neuromusculares especializadas, como en la musculatura estriada. Hay una liberación no puntual de transmisores. Pero como el músculo liso y la célula intersticial de Cajal, ustedes recordarán, actúan como un sincicio eléctrico,
cuando estos neurotransmisores actúan sobre una fibra, esta señal se propaga a todas las fibras vecinas. ¿Cómo interactúan estos tres componentes? Sabemos que las fibras musculares lisas no generan actividad eléctrica por sí mismas, pero que son altamente reactivas a las señales del marcapaso, a las células de Cajal. Estos dos elementos forman un sinsisio eléctrico, que sin la influencia inhibitoria del sistema nervioso entérico, se encuentran altamente excitados y son incapaces de coordinar funciones motoras. ¿Por qué? Porque imagínense que cada vez que se despolariza la célula intersticial de Cajal, si no tuviera la inhibición del sistema nervioso entérico, generaría un potencial de acción. Ello llevaría a una contracción. Entonces la luz permanecería contraída, colapsada. Entonces, el sistema nervioso entérico tiene como objetivo el control de este sinsisio eléctrico y lo hace a través de un control inhibitorio. Inhibitorio de las células de Cajal, que las inhibe en mayor o en menor medida, y eso es lo que habíamos visto de por qué a veces genera ondas lentas y a veces genera espigas, y que las espigas no respondían a la ley del todo o nada. Y no solo eso, sino que además regula el acople entre los distintos sectores. Esto permite que un programa motor se pueda extender a lo largo del tubo digestivo y ser coordinado. ¿Se entiende? Entonces, cuando la inhibición del sistema nervioso entérico sobre el músculo liso y la célula de Cajal es máxima, solo voy a ver ondas lentas. Cuando la inhibición es mínima, voy a ver espigas. Ahora, ¿qué pasa con los sectores? Cuando el acople entre los sectores es máximo, yo voy a tener peristalsis. Ahora, cuando este acople es mínimo, ¿qué esperan encontrar? Exacto, motilidad de mezcla o de segmentación. Este es un gráfico que representa un segmento de intestino delgado en reposo. Fíjense que cuando el quimo llega a la luz, estimula múltiples tipos de receptores, luminales y de pared, entre los que se encuentran los receptores de estiramiento. La estimulación de estos receptores va a poner en marcha varios circuitos organizados. Fíjense que les dibujé el quimo como si fuera una bolita, pero tengan en cuenta que el quimo tiene la consistencia de un licuado espeso a esta altura. Entonces, se estimularon los receptores por la presencia del quimo en la luz. Esa información es procesada por el sistema nervioso entérico, que va a enviar una señal por detrás del estímulo y otra respuesta por delante del estímulo. El objetivo es mover el contenido luminal en sentido cefalocaudal. Por delante del estímulo, en el segmento receptor, lo que va a suceder es que va a haber una contracción de la capa longitudinal externa mediada por acetilcolina y una relajación de la capa circular interna mediante un circuito inhibitorio cuyo transmisor final es el óxido nítrico. Como consecuencia, el músculo se acorta y aumenta el diámetro. Por detrás del estímulo, en el segmento propulsor, se va a producir lo inverso, se va a relajar la capa longitudinal externa por un mecanismo inhibitorio en el que también interviene el óxido nítrico, y se va a contraer la circular interna por acción de la acetilcolina y otros péptidos reguladores como la colecistoquinina. Entonces, luego de esto el quimo se desplaza en sentido cefalocaudal. Estos receptores dejan de estar estimulados y este segmento queda desactivado. Y de acuerdo al programa motor que esté en marcha, se activará o no el siguiente segmento. Fíjense lo que sucede cuando los segmentos se activan en forma secuencial. Se produce una motilidad peristáltica o propulsiva, con movilización del contenido luminal por trayectos de longitud que va a variar de acuerdo a lo que coordine el sistema nervioso entérico. Pero este movimiento siempre es en sentido cefalocaudal. En cambio, miren qué pasa cuando estos segmentos se activan simultáneamente pero separados. Se genera una motilidad de mezcla.
Esta motilidad de mezcla o de segmentación, como quieran llamarla, empuja el contenido en ambos sentidos. Fíjense lo que pasa con los colores. ¿Y qué es lo que produce la mezcla? Bueno, produce un aumento del contacto entre las enzimas y las secreciones digestivas, glandulares, epiteliales, con los nutrientes. Y aumenta también el tiempo de contacto de esos nutrientes con la superficie absortiva mucosa. Esto es bien característico de lo que sucede en intestino delgado. Pero siempre tengan en cuenta que tanto la motilidad de propulsión como la de mezcla siempre la tienen que poner en relación a qué periodo digestivo estamos. Si estamos en ayuno o si estamos en posingesta. Pero ¿a partir de qué momento el tubo digestivo entra en periodo posingesta? Bueno, cuando ingresa una sustancia digerible al estómago. ¿Y cuánto va a durar ese periodo posingesta? Y la duración es variable, porque depende de lo que haya comido. Así como los fenómenos electromotores y secretores que van a estar dirigidos por el sistema nervioso entérico, no van a ser los mismos fenómenos si uno come 4 galletitas de agua que si se come una cena abundante, como la que está en la foto. Para una comida estándar se considera que el paciente tiene un periodo de posingesta entre 2 y 3 horas. Tienen que pasar entre 2 y 3 horas para que entre en ayuno. Entonces, ¿a partir de qué momento el tubo digestivo entra en periodo de ayuno? Cuando se absorbieron el 95% de los alimentos ingeridos, que vimos recién que para una comida estándar se estima entre 2 y 3 horas posingesta. Pero si comí 4 galletitas de agua, ese tiempo va a ser menor. Y este periodo de ayuno se caracteriza porque tiene un programa motor propio, que es cíclico y es migrante. Ya se estarán imaginando de qué estoy hablando. Estos fenómenos electromecánicos van a depender del automatismo de los marcapasos, de las células intersticiales de Cajal de cada sector, del sistema nervioso entérico, que lo va a regular en su totalidad, y de los relojes biológicos insertos en el sistema nervioso entérico, que nos van a permitir saber si estoy en periodo de ayuno o posingesta. Durante este periodo, las secreciones epiteliales y glandulares son basales. ¿Cuándo se interrumpe el periodo de ayuno? Cuando ingresa una sustancia digerible al estómago. El complejo motor migrante es el programa de trabajo motor del ayuno del que veníamos hablando, que es regulado por el sistema nervioso entérico y que su activación no depende de estímulos luminales. Este complejo motor migrante tiene un ritmo ultradiano, se repite cada 90 minutos. Y lo voy a encontrar desde el marcapasos gástrico hasta el ilion terminal. Tiene al menos 3 fases bien definidas. Algunos autores describen una 4ª fase. La fase 1 del complejo motor migrante o periodo de quiescencia ocupa el 60% del ciclo. Desde el punto de vista eléctrico solo veo ondas lentas. Si voy a ver el músculo, ¿qué espero encontrar? Nada, su actividad de reposo, el tono muscular nada más. No va a haber contracciones. En la fase 2 o periodo polifásico, que ocupa el 30% del ciclo, en la actividad eléctrica voy a ver que hay ondas lentas, pero empiezan a aparecer espigas aisladas. Cuando voy a ver la actividad muscular, lo que encuentro son contracciones aisladas. La fase 3, o frente de actividad del complejo motor migrante, es la que menos tiempo ocupa, del 5 al 10% del ciclo. En la actividad eléctrica lo que vemos es una sucesión de espigas de máxima frecuencia, que se refleja en la actividad motora, con contracciones de gran intensidad coordinadas en tiempo y espacio. ¿Cuáles son las funciones de esta fase 3? Barrer con los restos de los alimentos de la deglución anterior y movilizar grandes masas de fluidos sobre largas distancias en cortos periodos, en poco tiempo. Esto es porque prepara al tubo digestivo por si vuelve a haber otra ingesta. Evita el sobrecrecimiento bacteriano, no es que evita el crecimiento de las bacterias, sino que el sobrecrecimiento de estas bacterias.
Y durante este periodo, durante esta fase, se va a producir el vaciamiento de las partículas no digeribles del estómago. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tengo un paciente que se tragó un diente de una dentadura, por ejemplo, ¿qué indicación le voy a dar? Y bueno, que se quede en ayunas, porque en la fase 3, ese diente, si no tiene ningún elemento cortopunzante, va a salir del estómago. Y probablemente en 1 o 2 días lo pueda encontrar en la materia fecal. Si ustedes me tuvieran que decir, ¿por qué fase empieza el complejo motor migrante? ¿Cuál me dirían? Bueno, les voy a dar una ayudita. Fíjense que estamos viendo una fluoroscopía del tubo digestivo, que es que mediante rayos X se le da para ingerir una sustancia no digerible, radiopaca, que nosotros la vemos negra, ¿sí? Y la vamos a ver en el estómago. Fíjense que empiezan las contracciones en el estómago, lo vemos como que ese contenido negro se va desplazando y donde estaba el contenido negro no vemos nada. Eso es la contracción del estómago que se produce y ese estómago se va vaciando. ¿Ven cómo se desplaza el contenido? Se desplaza, miren, está casi acumulado en un solo sector donde antes estaba, ya no veo nada. Y ahí me marca que se produce el vaciamiento de ese contenido, ¿sí? A través del píloro al duodeno, ¿sí? Esa gran contracción gástrica o grandes contracciones gástricas que hacen que ese contenido se vacíe a través del píloro al duodeno. Ahora fíjense, miren, duodeno, rápidamente todo ese fluido se vacía a través del duodeno, pasa el ángulo de Trace, yeyuno, grandes distancias. ¿Qué piensan? ¿En qué fase estamos del complejo motor migrante? Estamos en una fase 3, en la fase 3 del complejo motor migrante. Muy bien, porque se mueven grandes volúmenes, grandes distancias, en corto tiempo, fíjense, fue muy rapidísimo, y sustancias no digeribles. Yo les había dicho que esta sustancia radio opaca es no digerible. Vamos a ver de forma esquemática las fases del complejo motor migrante. Fíjense, hace 3 minutos que en el marcapaso duodenal empezó una fase 3. A los 8 minutos esa fase 3 sigue en el duodeno, pero ya avanzó hasta yeyuno. A los 14 minutos, la fase 3 ya avanzó, ya está completamente en yeyuno, y en el duodeno tengo fase 1. A los 30 minutos, lo mismo. Pero la fase 3 sigue avanzando. Y miren que la 1 también avanzó. A los 60 minutos, más avanzados aún. Ya casi la fase 3 entrando al ilion terminal. Y a los 90 minutos, ya cuando está terminando su recorrido en el ilion terminal, la fase 3, vemos que hace un rato empezó una fase 2 en el bulbo duodenal. ¿Sí? Esto dibuja desde el bulbo duodenal, pero tengo complejo motor migrante desde el marcapaso gástrico. ¿Por qué piensan ustedes que el colon no participa del complejo motor migrante? Porque si participara, tendríamos que defecar cada 90 minutos si estamos en ayunas. ¿Se entiende? Muy bien. Como no estoy segura si ya se durmieron o siguen despiertos, nos tomamos 5 minutos y seguimos con el tercer video.